chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a trabajar con las potencias de un número racional, ¿de acuerdo? Recordad que un número racional era aquel que podíamos escribir en forma de fracción. Y como hemos visto en vídeos anteriores, ya sabéis que una fracción es un cociente entre dos numeritos, ¿vale? De tal forma que al numerito de arriba lo llamamos numerador y al de abajo denominador. Entonces, en este vídeo vamos a trabajar con potencias de fracciones, ¿de acuerdo? Bien, a la fracción esta de aquí la llamaríamos base, ¿de acuerdo? Al numerito de aquí arriba lo llamaríamos exponente y al conjunto de todo lo llamaríamos potencia. ¿Sí? Bien, entonces, como ya hemos visto en el vídeo de las propiedades de las potencias, vamos a trabajar con dichas propiedades y vamos a aplicarlas en operaciones con fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa? ¿Qué nos indica una fracción elevado a un exponente? ¿Vale? El exponente nos dice cuántas veces tenemos que multiplicar la base, ¿sí? Es decir, el número de veces que tenemos que multiplicar la fracción, n veces, ¿de acuerdo? Visto numéricamente, por ejemplo, 2/5 elevado a 3. ¿Qué nos indica? Que tenemos que multiplicar 3 veces 2/5. ¿Vale? Bien, aplicando, otra forma de resolver esto es aplicando las propiedades de las potencias. Si recordamos, 2/5 elevado al cubo lo podemos escribir 2 elevado al cubo partido 5 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Es decir, cada numerito, tanto el numerador como el denominador, lo podemos elevar por separado al exponente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más propiedades podemos aplicar en las fracciones? Si recordáis, todo numerito elevado a 0 siempre nos da 1. ¿De acuerdo? Otra propiedad muy efectiva es que toda base elevado a 1 es la misma base, es el mismo numerito, ¿de acuerdo? Y por último, podemos aplicar también la propiedad de la base elevada a un exponente negativo. En este caso, lo que hay que hacer es la inversa de la base. A partido b elevado a menos 1 es como si escribiéramos b partido a, es decir, le damos la vuelta a la fracción. ¿De acuerdo? Bien, visto numéricamente, vamos a verlo numéricamente para que os quede más claro. Por ejemplo, 2/3 elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Sí? 2/3 elevado a 1 siempre es el mismo número, 2/3. ¿Sí? Y si elevamos 2/3 a menos 1, habría que hacer la inversa de la fracción, 3 partido 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a realizar operaciones con potencias. Ahora vamos a ver operaciones con potencias. En primer lugar, vamos a ver la suma. Vamos a verla mediante un ejemplo. 1/2 elevado a 2 más 1/4 elevado a 3. Si recordáis la jerarquía de operaciones, primero debemos hacer las potencias y por último la suma. Entonces, 1/2 elevado a 2 por las propiedades de potencias se puede transformar a 1 elevado a 2 partido 2 elevado al cuadrado más, y lo mismo con 1/4 al cubo,
1 elevado a 3 partido 4 elevado a 3. Resolvemos y nos da 1 al cuadrado, 1 partido 2 al cuadrado, 4. Más 1 al cubo, 1 partido 4 al cubo, 64. Ahora tenemos suma de dos fracciones con distinto denominador. Entonces, como vimos en el vídeo de operaciones combinadas con fracciones, que lo podéis ver en la plataforma Eureka Academy, debíamos de lo primero calcular el mínimo común múltiplo para conseguir el mismo denominador. En este caso, si hallamos el mínimo común múltiplo, nos va a salir 64. Y ahora debíamos de dividir 64 entre 4 y multiplicarlo por el numerador, por 1. 64 entre 4, 16, por 1, 16. Y 64 entre 64 a 1 por 1, 1. Y ahora cuando tienen el mismo denominador, sumamos 16 más 1, 17. Y ya tenemos el resultado. Bien, ahora vamos a ver operaciones con potencias utilizando el producto. Por ejemplo, un tercio al cuadrado por menos un tercio al cubo. Vale. Aplicando las propiedades de las potencias, primero calculamos la potencia. 1 al cuadrado partido 3 al cuadrado por... Ojo, recordad que toda base negativa elevado a un exponente impar se queda negativa. Menos 1 al cubo partido 3 al cubo. Igual, resolvemos 1 al cuadrado, 1, y 3 al cuadrado, 9, por menos 1 al cubo, 1, y 3 al cubo, 27. Y ya por último multiplicamos. Más por menos, menos. 1 por 1, 1. Y 9 por 27 son 243. Y ya tendríamos el resultado. 2 tercios elevado a 2 entre 4 tercios elevado a menos 1 por 2 quintos elevado a 0. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos? Antes que el cociente y el producto, tenemos que resolver las potencias. 2 tercios al cuadrado, aplicamos la propiedad 2 al cuadrado partido 3 al cuadrado. Entre 4 tercios elevado a un exponente negativo, teníamos que calcular la inversa de la fracción. 3 elevado a 1 partido 4 elevado a 1. ¿De acuerdo? Por, y toda base elevada a 0 siempre es 1. ¿Sí? Bien, 2 al cuadrado es 4, partido 3 al cuadrado es 9, entre 3 cuartos, bien, vale, por 1, bien. Entonces, cuando tenemos división y producto en una misma fila, siempre acordarse que vamos de izquierda a derecha. ¿Cómo se dividen las fracciones? Multiplicando en cruz. 4 por 4, 16, partido 9 por 3, 27. Por 1 nos queda el mismo numerito. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Bien, pues aquí tenéis las operaciones con potencias. Es importante que recordéis las propiedades de las potencias, ¿vale? Porque continuamente las estamos utilizando. Bien, pues esto es todo por hoy, chicos. Cualquier duda no dudéis en preguntarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.